Hay un silencio que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Un silencio que no asusta, sino que cura. Durante años lo temí, porque me hacía sentir solo. Pero con el tiempo descubrí que ese silencio era la voz más sabia que podía escuchar. La mía. Hubo un tiempo en que vivía corriendo, sin entender hacia dónde. Quería ser fuerte, pero confundía la fuerza con la dureza. Quería ser libre, pero estaba encadenado a mis emociones. Luchaba contra el mundo, sin darme cuenta de que el verdadero campo de batalla estaba dentro de mí. El estoicismo no llegó a mi vida como una lección impuesta. Llegó como un susurro, como una verdad antigua que siempre había estado ahí, esperando a ser comprendida. Aprendí que no se trata de controlar lo que sucede, sino de dominar lo que sucede dentro de uno mismo. Recuerdo el día que lo entendí. Estaba frustrado, lleno de ira por algo insignificante. Una discusión, una palabra, un gesto, y ahí estaba yo, perdido en mi propio fuego. Me senté, respiré, y recordé una frase que había leído alguna vez. El hombre sufre más por lo que imagina que por lo que realmente sucede. Y fue como si todo se detuviera. Me di cuenta de que no era el mundo el que me hería, era mi interpretación del mundo. No eran los hechos, eran mis juicios sobre ellos. Y en ese instante sentí algo poderoso, el control. Comprendí que la verdadera fortaleza no se demuestra al vencer a otros, sino al vencerse a uno mismo. Que el sabio no es aquel que nunca se enoja, sino el que sabe cuándo su enojo no vale su paz. Desde entonces comencé un viaje distinto. No un viaje de kilómetros, sino de pensamientos. Un camino hacia el silencio interior. El estoicismo me enseñó que el dolor no es el enemigo, que la incomodidad no es el castigo, que la vida no está diseñada para complacernos, sino para formarnos. Cada dificultad es un espejo que nos muestra lo que aún debemos conquistar dentro de nosotros. Durante días practiqué la observación. Observaba mis pensamientos como si fueran nubes. Aparecían, se movían, desaparecían. Algunas eran densas, oscuras, otras ligeras y pasajeras, pero ninguna definía el cielo que había detrás. Esa es la esencia del estoicismo. Entender que no somos lo que pensamos ni lo que sentimos. Somos quien decide cómo responder a eso. Aprendí a caminar más despacio, a no reaccionar ante cada provocación. Cuando alguien me ofendía, respiraba y pensaba: si alguien puede robarme la calma, entonces nunca fui libre. Y cada vez que elegía el silencio en lugar del grito, sentía crecer dentro de mí una nueva forma de poder. No el poder de dominar a los demás, sino el poder de dominarme a mí mismo. Comencé a notar los cambios en lo pequeño, en la manera en que respondía a una crítica, en la paciencia con la que esperaba, en el modo en que aceptaba lo inevitable. Y entonces entendí: la vida no se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a caminar bajo la lluvia sin perder la dirección. A veces la gente confunde el estoicismo con frialdad, pero no se trata de no sentir, se trata de sentir con sabiduría, de permitir que las emociones pasen sin convertirse en cadenas. He sentido la rabia, la tristeza, la pérdida, pero ya no me gobiernan, porque comprendí que nada que dependa de otros puede definir mi paz. Lo que escapa de mi control no debe robarme la serenidad. El mundo puede ser caótico, pero dentro de mí hay orden. Puede haber ruido afuera,
pero dentro de mí hay silencio. Y ese silencio no es vacío, es plenitud. A veces creo que el mundo moderno nos enseña a temer al vacío. Nos hace creer que si no estamos ocupados, fracasamos, que si no mostramos, no valemos. Pero el silencio me enseñó que el verdadero crecimiento ocurre cuando no hay nadie mirando. Durante mucho tiempo confundí movimiento con progreso. Trabajaba, hablaba, planeaba, pero no avanzaba. Me mantenía en constante ruido, y en ese ruido me perdía. Hasta que entendí que no podía escucharme mientras corría. Empecé a levantarme temprano, no para hacer más, sino para ser más consciente. Me sentaba frente al amanecer, sin música, sin distracciones, solo con mi respiración. Y en esa calma encontré algo que nunca me había dado el mundo: dirección. El estoicismo me enseñó que la mente necesita entrenamiento tanto como el cuerpo. Así como un músculo se fortalece con resistencia, la mente crece con adversidad. Y cada pensamiento negativo era, en realidad, una oportunidad para practicar mi fortaleza. Recuerdo cuando la vida me puso a prueba. Perdí algo que creía indispensable. En aquel momento sentí que todo se derrumbaba, pero luego comprendí que nada se pierde si se gana entendimiento, que la pérdida, si se mira con sabiduría, no destruye, purifica. Empecé a aceptar que las cosas no me pertenecen, ni las personas, ni los logros, ni siquiera los momentos felices. Todo lo que tengo es prestado, y todo puede irse. Pero lo que permanece es lo que soy cuando todo desaparece. Esa fue la enseñanza más dura y más hermosa del estoicismo. Aprender a soltar sin perderme. Hay algo poderoso en mirar al dolor de frente y no huir, en observar cómo todo arde dentro y aún así mantenerse en pie. No con orgullo, sino con serenidad. Porque la serenidad no nace del confort, nace de la comprensión. Aprendí que el cuerpo también habla, que cuando la mente está inquieta, el cuerpo se tensa. Por eso comencé a cuidar de ambos, no desde la vanidad, sino desde la disciplina. Cada entrenamiento físico se volvió una metáfora de la vida. Cada vez que mi cuerpo quería rendirse, mi mente lo sostenía. Y cada vez que mi mente dudaba, mi cuerpo la recordaba. Eres más fuerte de lo que crees. Esa conexión entre cuerpo y mente se convirtió en mi refugio. En el movimiento encontraba equilibrio. En la quietud encontraba propósito. Una mañana, mientras corría bajo la lluvia, pensé en una frase que había leído. Ningún hombre es libre, a menos que pueda gobernarse a sí mismo. Y fue entonces cuando lo entendí todo. La libertad no está en hacer lo que quieras, está en poder decir no a lo que te destruye, incluso si lo deseas. Cada pensamiento negativo que dominas es una cadena que rompes. Cada emoción que entiendes antes de actuar es una victoria silenciosa. Comencé a notar cómo las cosas cambiaban, no porque el mundo se volviera más fácil, sino porque yo me volvía más fuerte. Las críticas ya no me pesaban, los problemas ya no me rompían, porque había encontrado un centro dentro de mí que nada podía tocar. Ese centro era paz, una paz firme, no frágil, una paz que no depende del clima, ni del dinero, ni de las opiniones ajenas, una paz que nace del dominio interior. Y ahí comprendí que el estoicismo no es una teoría antigua, sino una práctica viva, que no es vivir sin emociones, sino con sabiduría emocional, que no es huir del dolor, sino convertirlo en maestro. Y te confieso algo,
Cuando lo entendí, mi vida cambió. Dejé de buscar motivación en los demás. Empecé a encontrarla en mí. Y si hoy estás escuchando esto, quiero que te lo grabes en el alma. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a hacer el trabajo que tú debes hacer. Pero dentro de ti hay una fuerza dormida esperando que la despiertes. Cada día es una oportunidad para hacerlo. No mañana, no después, hoy. Si algo de lo que digo resuena contigo, suscríbete y acompáñame en este viaje. Porque aquí no hablamos de teorías, hablamos de transformación real, de ese arte silencioso que te convierte en quien estabas destinado a ser. El día que mi cuerpo se rindió, mi mente despertó. Fue un día cualquiera, o al menos eso parecía. Me sentía cansado, saturado, vacío. No era el cansancio físico, era el peso de la vida, de los pensamientos que no callan, de las expectativas que no cesan. Me miré al espejo y vi un reflejo que no reconocía. Tenía los ojos abiertos, pero sin brillo. En ese momento supe que algo debía cambiar. No afuera, dentro. Tomé mis llaves, salí y caminé sin rumbo. El aire frío golpeaba mi cara y por primera vez no me quejé. Lo sentí como una prueba, como un recordatorio de que aún estaba vivo. Cada paso era una conversación conmigo mismo. Cada respiración, una respuesta. Y en medio del silencio, me hice una pregunta. ¿Cuántas veces has sido esclavo de tu mente sin darte cuenta? Fue ahí donde entendí que el enemigo nunca había sido el mundo. El enemigo era esa voz que me decía, no puedes, no vales, no es suficiente. El estoicismo me había enseñado que la mente es como un caballo salvaje. Puedes dejar que te arrastre o puedes aprender a guiarlo. Pero para guiarlo, primero debes conocerlo. Me detuve frente a una colina, la miré y decidí subirla. No por deporte, sino por propósito. Cada paso cuesta arriba era una metáfora de mi lucha. Mi cuerpo dolía, pero mi mente aprendía a resistir. En medio del ascenso, recordé una frase de Marco Aurelio. Si te duele, es porque crees que debería ser diferente. Y entonces lo comprendí. No se trata de eliminar el dolor, sino de cambiar la relación con él. El dolor no era mi enemigo, era mi maestro. Mientras subía, comencé a pensar en todo lo que alguna vez me hizo rendirme. Las críticas, los fracasos, las decepciones. Y entendí que cada una de ellas fue necesaria. Sin ellas, no habría aprendido a mantenerme firme. Cuando llegué a la cima, no grité de victoria. Solo respiré. Miré el horizonte y sentí algo que no había sentido en años. Ligereza. No porque los problemas se hubieran ido, sino porque ya no los cargaba del mismo modo. La montaña seguía ahí, pero yo era distinto. Desde ese día, cada vez que la vida me pone pruebas, recuerdo esa colina. Porque la verdadera cima no está afuera, está dentro. Empecé a aplicar esa mentalidad en todo. Cuando alguien me ofendía, pensaba, no puedo controlar sus palabras, pero sí mi reacción. Cuando algo salía mal, me decía, no puedo elegir lo que pasa, pero sí lo que aprendo de ello. Esa fue mi liberación. Y poco a poco, empecé a notar cómo mi mente se transformaba. Ya no buscaba evitar el caos, sino mantenerme firme dentro de él. Ya no pedía menos carga, sino más fuerza para llevarla. Fue ahí cuando el cuerpo volvió a ser mi aliado. Cada entrenamiento, cada esfuerzo, cada gota de sudor se volvió una práctica espiritual. No entrenaba para verme fuerte, entrenaba para recordar que lo soy. La disciplina se convirtió en mi templo,
la respiración en mi oración, el silencio en mi refugio, y entendí algo que nunca más quise olvidar. La calma es un poder. No todos pueden tenerla, pero quien la domina, domina su destino. Desde entonces, vivo bajo un principio que repito cada mañana. Haz lo que puedas, acepta lo que no puedes y mantén la calma ante ambos. Eso es ser estoico, no huir, no rendirse, no depender, solo caminar, con propósito, incluso cuando el camino duele. Y si estás escuchando esto, quiero que entiendas que el estoicismo no es una idea muerta, escrita en libros viejos. Es una forma de vivir, de resistir, de florecer incluso en la tormenta. Porque la vida no se trata de buscar la ausencia de dolor, sino de construir una mente tan fuerte que ningún dolor pueda destruirla. Hoy, después de todo lo vivido, miro atrás y sonrío. No porque el camino haya sido fácil, sino porque por fin entiendo que cada piedra, cada caída y cada noche en silencio fueron necesarias para convertirme en quien soy ahora. Hubo un tiempo en el que buscaba respuestas afuera, como si el mundo tuviera la obligación de darme lo que yo no sabía construir dentro. Quería controlarlo todo, los resultados, las personas, las circunstancias. Pero el estoicismo me enseñó algo que cambió mi vida. No puedes controlar el mar, pero puedes aprender a navegarlo. Y en esa frase se esconde toda la sabiduría del alma. Aprendí que la vida no se trata de tener días fáciles, sino de tener una mente firme. Que la calma no llega cuando todo sale bien, sino cuando aprendes a mantenerte sereno, incluso cuando todo parece romperse. Las palabras de Epicteto resonaron en mí como un eco. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Y con el tiempo entendí que esas palabras no eran solo teoría, eran una forma de vida. Empecé a observar mis emociones como olas que van y vienen. La ira, el miedo, la tristeza, todas intentaban arrastrarme, pero descubrí que si permanecía quieto, ellas se disolvían solas. Comprendí que la mente, cuando está en calma, ve con claridad. La claridad te da dirección, la dirección te da propósito, y el propósito te da poder. Marco Aurelio escribió una vez: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Compréndelo y encontrarás la fuerza». Esa frase se volvió mi ancla. Cada vez que la vida me golpeaba, la repetía en silencio. Y en lugar de quebrarme, me fortalecía, porque entendí que el dolor no viene a destruirte, viene a moldearte, que cada adversidad es una oportunidad disfrazada, esperando que la enfrentes con sabiduría. Hoy sé que la verdadera fortaleza no se demuestra gritando, sino permaneciendo en calma cuando todo arde alrededor. Sé que el verdadero coraje no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. Y he aprendido algo que pocos comprenden. La disciplina también es una forma de amor. Amor por quien estás destinado a ser. Porque cada vez que eliges hacer lo correcto, aunque cueste, te estás amando en silencio. He descubierto que la mente y el cuerpo están unidos por un hilo invisible. Cuando uno cae, el otro tambalea. Por eso los entreno juntos. Cada respiración, cada paso, cada repetición en el gimnasio son oraciones sin palabras. Y cuando el cuerpo duele, la mente sonríe, porque sabe que el dolor es crecimiento disfrazado. He aprendido a agradecer lo que antes maldecía, a bendecir lo que antes evitaba,
a comprender que nada en esta vida sucede sin un propósito oculto. Hoy entiendo lo que decía Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Perdemos tiempo en preocuparnos por lo que no depende de nosotros, en compararnos, en resistir lo inevitable. Pero cuando aceptas lo que es, sin quejas, sin dramatismos, algo mágico sucede. El alma se aligera, y ahí, justo ahí, empieza la libertad. La libertad de no necesitar aprobación, la libertad de no depender del resultado, la libertad de mirar a la vida a los ojos y decirle, haz lo que debas, yo estaré bien. Porque la serenidad no es resignación, es poder, es mirar al caos y seguir caminando con los pies firmes y el corazón en calma. He comprendido que el verdadero éxito no se mide en riqueza, fama o títulos, sino en cuán poco puede alterarte el mundo exterior, y que la persona más poderosa es aquella que ya no necesita demostrar nada. Ahora entiendo que la mente es como una espada. Si no la entrenas, se oxida. Por eso, cada día la afilo con pensamientos de fuerza, gratitud y propósito. Cada mañana me repito, haz lo que debas, acepta lo que venga y sigue adelante. Mayor que la noche más oscura produce las estrellas más brillantes. Y esas estrellas no están en el cielo, están dentro de nosotros, en la voluntad que se niega a rendirse, en la fe silenciosa que se mantiene incluso cuando todo parece perdido. He aprendido que la vida no necesita ser perfecta para ser bella, solo necesita conciencia, porque cuando vives con conciencia, cada momento, incluso el doloroso, tiene sentido. Y si hoy estás aquí, escuchando mis palabras, es porque dentro de ti también hay algo que busca despertar. Tal vez no lo sabes aún, pero estás más cerca de tu paz de lo que crees. Así que no huyas de tus batallas. Afróntalas con serenidad. No busques que la vida sea más fácil. Hazte tú más fuerte. Y cuando dudes, recuerda, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. El estoicismo no es una moda ni una filosofía lejana. Es una forma de mirar la vida con coraje, con humildad, con amor. De entender que todo lo que sucede, incluso lo que duele, tiene un propósito más grande que tu comprensión actual. Y cuando aceptas eso, dejas de pelear con la vida y comienzas a vivirla. Si mis palabras resonaron en ti, suscríbete y acompáñame en este camino. Aquí no hablamos de frases bonitas, hablamos de transformación real, de convertir el dolor en poder, la confusión en claridad, la rabia en sabiduría, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más hombres y mujeres en paz consigo mismos. Y si logras conquistar tu mente, ya habrás conquistado el universo entero. Así que levanta la mirada, respira profundo y sigue caminando con calma, aunque tiemble el suelo. Porque, como dijo Marco Aurelio, la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino interior. Y ese reino te pertenece, y esa fortaleza está en ti, no en los demás, no en la suerte, no en el destino, en ti. Si estás escuchando estas palabras, es porque algo dentro de ti se negó a rendirse, porque aunque la vida te haya puesto pruebas, todavía hay una parte de ti que sigue creyendo, que sigue luchando, que se niega a apagar su fuego interior. Y esa parte, aunque a veces se esconda, es tu esencia. Es la voz que te recuerda que naciste para más, que no estás aquí por casualidad,
que cada caída que viviste fue una preparación para lo que viene. El mundo allá afuera te empuja a correr, a compararte, a dudar de ti. Pero aquí no buscamos velocidad, buscamos profundidad. Aquí aprendemos a detenernos, a observar, a reconstruirnos desde la raíz. Por eso te invito a quedarte, a formar parte de esta comunidad donde hablamos del alma, de la mente, de la fuerza silenciosa que transforma el dolor en propósito. Aquí no se trata de aparentar, se trata de despertar, de volver a sentir orgullo por levantarte una y otra vez, incluso cuando nadie lo nota. Suscríbete, no para sumar un número más, sino para unirte a una forma distinta de mirar la vida. Activa la campana, porque cada historia que compartimos aquí está hecha para recordarte quién eres y quién puedes llegar a ser. Cada video, cada reflexión, cada palabra que escucharás en este canal está pensada para desafiarte, para incomodarte, para inspirarte, porque el verdadero cambio no llega con comodidad. Llega cuando decides enfrentarte a ti mismo sin miedo. Quiero que este espacio sea tu refugio y tu impulso, un lugar donde puedas volver cuando el ruido del mundo sea demasiado, cuando sientas que todo pesa, cuando necesites recordar que aún hay calma dentro del caos. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil, con alguien que necesite escuchar que aún hay esperanza, que aún se puede comenzar de nuevo, porque cuando ayudas a despertar a otro, también despiertas una parte de ti. Y recuerda esto, la fuerza no se mide por lo que puedes cargar, sino por lo que puedes soltar. La sabiduría no está en saberlo todo, sino en aceptar que aún estás aprendiendo. Y la grandeza no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que eres cuando no tienes nada. Así que no apagues tu fuego, no calles tu voz interior, no te detengas por miedo al fracaso. Cada paso que das, por pequeño que parezca, es una victoria sobre quien fuiste ayer. Cada vez que eliges la calma en lugar del enojo, la acción en lugar de la queja, el propósito en lugar de la excusa, estás transformando tu vida sin darte cuenta. Este canal no es solo un espacio digital, es un recordatorio, un espejo para el alma, un camino para quienes eligieron levantarse en silencio, pero con convicción. Suscríbete, comparte y únete a este movimiento de personas que no esperan milagros, sino que se convierten en uno. Porque la superación no se predica, se vive, y el cambio que buscas comienza contigo. Recuerda siempre esto. No hay destino más poderoso que el de un ser humano que decidió dominar su mente. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. El resto del camino lo caminamos juntos.